Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en este video junto a Anderson Sánchez, que es el fundador y creador de este maravilloso canal que es La Mente de Cristo. Un canal que tiene como principal propósito, objetivo, darles a conocer a todos ustedes, a mí y a todas las personas que lo vemos día a día, el verdadero carácter de Dios revelado en la imagen de su Hijo Jesucristo. Y hoy, Ander, te senté acá porque quiero exprimirte, quiero hacerte preguntitas. Quiero que nos cuentes algunas cositas que yo sé que la gente ahí tiene en mente, pero no tiene la oportunidad por ahí, que hoy en día, gracias a Dios, tengo de poder consultarte y hacerte preguntas. Pero bueno, antes quiero que saludes a las personas, que les cuentes un poquito quién son vos, para que te puedan conocer un poquito mejor. Bueno, no, muchas gracias Tadeo por haberme recibido aquí en tu lugar de trabajo, en esta entrevista que para mí es una bendición. Y bueno, no, sí, como lo dijiste, mi nombre es Anderson Sánchez. Por la gracia de Dios, pues sí, soy el fundador del canal La Mente de Cristo. ¿Qué te puedo contar de mí? Soy licenciado en teología, he sido profesor de filosofía, de ciencias políticas, de ética, de religión y pues obviamente de filosofía en algunas instituciones educativas. Y pues ahora me encuentro de lleno dedicado a la hora de proclamar toda esta verdad tan gloriosa y bueno, de trabajar en misión para la obra. Amén, brother. Amén. Bueno, hay mucha tela que cortar, hay mucha información en esa mente, bro. Y quiero que pasemos directamente a una de las preguntas que creo que la mayoría de personas tiene, y es ¿por qué se asocia tanto a Dios con religión? Porque bueno, te voy a contar un poquito mi caso. Yo no me daba el permiso antes de poder estudiar más acerca de Dios, de conocerlo a través de su palabra, porque asociaba Dios con religión y eso como que generaba una barrera, como que ponía muros y no me dejaban conocer realmente quién es nuestro Padre, quién es Dios. Y siento que al igual que me pasaba a mí, hay un montonazo de personas que están en la misma. Entonces creo que nos podrías dar mucha claridad en ese sentido. Sí, bueno, no, está en particular porque se utiliza como el emblema de la cruz, el emblema de Cristo, para establecer una organización, establecer un movimiento que al final termina convirtiéndose en un sistema. Es como en la antigüedad, por ejemplo, las cruzadas, con el emblema de la cruz, con el nombre de Cristo, realizando un montón de cosas que en realidad deberíamos analizar si tenían el espíritu de Cristo. Hoy en día se coge la escritura como un libro para sobre alguna parábola, sobre algún versículo establecer ya una ideología y con esa ideología captar la mente de las personas y llevarlos detrás de un pensamiento que se me ocurrió a mí en determinado momento. Eso es muy peligroso porque yo con un solo texto, y más peligroso todavía cuando el texto por ejemplo es una parábola o es un versículo profético que está en simbología, establezco un sistema de pensamiento, pero no lo pongo en perspectiva con la imagen de Cristo, con la vida de Cristo y mucho menos con toda la escritura. Entonces es como eso, se toma como que el nombre de Jesús, se toma el emblema de la cruz y ya sobre eso entonces intento poner un título, poner un rótulo a alguna idea que se me ocurrió y detrás de eso va a correr mucha gente. Uf. O sea, me estás diciendo que lo que agarra y hace la religión es agarrar e interpretar las escrituras a su favor para poder de alguna u otra forma atraer a la gente hacia ellos. Sí, totalmente. A muchos no les importa, por ejemplo, hacer una sana teología de las escrituras y cuando yo hablo de sana teología es como te decía anteriormente, a mí la Biblia me da un principio y es como por ejemplo el principio de autoridad en donde se dice que Jesús le dice a los discípulos toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. También el apóstol Pablo dice en Hebreos que Dios nos habló muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, pero ahora nos habla por el Hijo. Está la palabra escrita, que son las escrituras. Luego está la palabra encarnada, que es el testimonio de Cristo. Y la Biblia me dice que la vida eterna es que yo conozca a Dios, pero también la Biblia me dice que a Dios nadie le ha visto. Entonces, ¿cómo lo conozco? ¿Cómo interpreto a Dios? No a través de una exégesis, no es a través de una hermenéutica que yo he creado, no. La Biblia me dice que como el Hijo es el único que lo ha visto y es el único que le da a conocer, entonces cojo las escrituras a la luz de Jesús. Si algo en las escrituras me rompe armonía con la vida de Cristo, yo tengo que reexaminarlo. Claro que sí, no puedo tomar las escrituras e interpretarlas
a lo que yo considero para que armonicen con mi pensamiento, no. Si a la luz de Cristo la Escritura está contradiciendo un pensamiento mío, mi pensamiento tiene que salir y tiene que quedar únicamente el de Cristo. Wow, tremendo. Entonces, ¿qué le dirías a estas personas, brother, que se encuentran, como te dije anteriormente, en la situación en que estaba yo, que por ahí sienten que hay barreras que les impiden conectar con el mensaje de la cruz, con el verdadero mensaje, y dicen, no, o sea, está todo tergiversado, las escrituras, la iglesia ha hecho lo que quisieron con ellas y que es mentira, ¿no? Como que no creen porque asocian a la iglesia. En su carta a los Corintios el apóstol Pablo tiene un deseo, y el apóstol Pablo dice: anhelo que ustedes sean llenos del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Yo puedo entender las profecías, puedo entender el carácter de Dios, la justicia de Dios, solamente a la luz que emana de su Hijo y obviamente en la cruz. A mí me encanta que el apóstol Juan, cuando se le está revelando el Apocalipsis, a Juan se le dice y se le declara que el testimonio, que el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. Es decir, la profecía yace, no solamente ya se encuentra a su lecho en la misma existencia de Cristo. De Cristo nace, de Cristo prospera y de Cristo se potencia y se entiende todo el sistema de pensamiento bíblico. A mí me encanta que los discípulos que iban camino a Emaús, dice que Él les abrió las escrituras y les dijo y les explicó todo lo que de Él decía, de quién hablaban las escrituras, de Él. También le dice en cierta ocasión a los fariseos y a las personas que lo estaban rodeando, les dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Wow. No solamente el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo, es toda la Biblia en su conjunto. El salmista escribió: todo el conjunto de tu palabra es la verdad. Ahora, ¿quién declaró ser la verdad? Cristo. Es decir, que toda la Biblia encuentra su punto de inflexión, su punto de encuentro. Es como cuando en un edificio hay señales y dicen punto de encuentro. Cuando hay un terremoto, cuando va a haber una catástrofe, todas las personas del edificio se encuentran en cierto lugar. Cristo es el punto de encuentro entre la revelación, la profecía y obviamente el carácter de Dios. Wow, qué hermoso, hermano, eso que compartís. O sea, con esto que decís, entiendo que no hace falta, digamos, de una estructura religiosa para conocer a Dios. Simplemente hace falta conocer a Cristo y que Él nos vaya revelando quién es el Padre, quién es nuestro Creador. ¿Puede ser así? Mira, pasa algo, Taddy, obviamente aquí no estamos hablando en detrimento de la obra que hace ninguna organización, pero a mí me encanta un pensamiento que yo encuentro, por ejemplo, en la Escritura, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 27, donde se nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando estamos hablando de un sistema religioso, hay organizaciones que velan por los huérfanos, hay organizaciones con ánimo, hasta sin ánimo de lucro, que velan por las viudas, por las madres cabeza de hogar. Esas organizaciones, aunque no tienen un rótulo o una identificación eclesiástica, practican la religión de Cristo, se convierten en una iglesia. Wow. Cuando yo en mi casa siempre guardo una libra de arroz más en el mercado para dar a quien lo necesita, mi casa se ha convertido en una religión, pero en la de Cristo. La religión, ¿por qué no funciona? Porque la religión no manifiesta no solamente los atributos de Cristo, sino que no los predica. Es decir, establecemos un sistema de pensamiento y todos los miembros de esa religión tienen que seguir ese sistema de pensamiento. Si llega alguien pensando diferente a lo que yo pienso, lo proscribo, lo reprendo y entonces lo consideramos como en la Edad Media un hereje porque no comulga con mi pensamiento. Pero es que la Escritura me está diciendo a mí que la verdadera religión pura y sin mácula delante de Dios es dar amor, Tadeo, es dar amor. Si una religión, sin importar cuál sea su nombre, está dispuesta primero a conocer a Dios a través de su Hijo, es lo primero.
Segundo, en ese conocimiento del amor que hay entre el Padre y el Hijo, y ese amor que le ha dado Dios al mundo, que dio a su Hijo, y lo practicamos con mi prójimo, así no sea de mi misma religión, así no practique mi mismo sistema de pensamiento, sin importar raza, linaje, etnia, si no discrimino, estoy practicando la verdadera religión delante de Dios. Es el amor. Es el amor. Si en un hospital se ve más amor que en una iglesia, la verdadera religión es la de un hospital. Wow. Si en una empresa, si en un negocio, sea cual sea, donde hay 5 empresarios, son familiares y se quieren profundamente y buscan más el bienestar del otro, y con todo lo que generen en la empresa quieren ayudar y dar al pobre, que eso es una utopía en este mundo y en este siglo, y quieren darlo todo para la humanidad, esa empresa, ese negocio, esa idea de negocio es más religión que cualquier iglesia. Wow. Hermoso, yo creo que queda súper claro que podemos entender entonces religión, Dios, en donde hay amor. O sea, queda evidenciado que la iglesia es aquel lugar en donde hay amor, en donde está Cristo, porque Dios es amor. Entonces, hermano, ¿cómo podemos hacer para empezar a cultivar ese amor en nosotros, ¿no? Porque por ahí se dice en las escrituras que ama a tu prójimo como a ti mismo, que amemos a todos como si fueran nuestros hermanos, ¿no? Pero por ahí eso es cuando uno está empezando este estudio, cuando está empezando a poner en práctica, es complicado, ¿no? Con nuestras propias fuerzas no se puede. ¿Cómo lo lograste vos para fortalecer y desarrollar ese fruto de amor en vos y para con todos? No solamente para con vos mismo, sino para con cualquier tipo de persona. Bueno, Tadeo, hay varias cosas importantes allí. La primera, que no lo he logrado. Estoy en ese proceso, ¿no? Estoy en ese camino, pero cómo se empiezan a adquirir por lo menos los principios que establece el reino de Dios, eso es importante. Cuando Cristo viene, y esto lo voy a decir, Cristo no viene a implantar ninguna religión, ni a hacer apología de ningún sistema de creencia de índole religiosa. Cristo viene a implantar el reino de su Padre. Él no vino a hablar de judaísmo, del sacerdocio levítico, ni siquiera del cristianismo, ni siquiera. Él vino a proclamar el reino de su Padre. Y el reino de Dios tiene unos principios. Es que si yo me voy al reino de Rusia, Rusia es un reino, por llamarlo así. Claro. Es un país con una soberanía, con un sistema político, financiero y social bien establecido. Si yo llego allá hay unos principios. Si yo voy a Irak, en Irak hay unos principios. Si yo voy a Estados Unidos, hay unos principios. Si voy a África, hay unos principios. Si voy a Argentina, donde es tu país, que es un país precioso, allá va a haber unos principios. Cristo viene a establecer el reino de Dios y tiene unos principios. Y todos esos principios, cuando vos estudias las escrituras, te das cuenta que cómo es el trato para con el otro, hay un principio. Cómo es el trato para con Dios, hay principios. Incluso cómo es el sistema político, financiero, económico, social en el reino de Dios. Tiene todos estos sistemas, todos estos principios están anclados en el amor. Por eso es que en el reino nadie busca lo suyo, importa más mi bienestar que el del otro, en absolutamente todos los aspectos. Cuando yo entiendo los principios del reino y comprendo que el reino de Cristo no es de este mundo, entiendo la justicia desde otra óptica. Entonces ya no voy a intentar hacer justicia reprendiendo a mi hermano que no ha logrado lo que yo ya logré. No voy a reprender a un vagabundo, no voy a reprender a una prostituta, no voy a reprender a un ladrón desde mi óptica. Incluso no voy a intentar reprender al hermano que está dentro de mi iglesia, dentro de mi congregación religiosa, de una manera abrupta, intentando defender la ley, no, porque ya he entendido que el principio vital en el reino de los cielos, el ancla que hace que el barco esté firme, es el amor. Cuando yo comprendo eso, pero eso solamente lo comprendo contemplando a Jesús, y Pablo dice en Corintios que somos transformados como por el Espíritu, cuando sin el velo contemplo la gloria de Cristo. A esa imagen voy siendo transformado. Entonces yo me doy cuenta cómo Jesús trataba a todo tipo de personas, doctos, indoctos, letrados, no letrados, pecadores, gente muy culta,
Pero es que Cristo estaba era impartiendo en ese trato, estableciendo los principios del reino. Yo estoy creciendo en ello. Ahora, todo lo veo, lo intento ver con la mente de Cristo, no con la mía. Porque si yo lo veo desde la mente de Anderson, Anderson es malo, Anderson es pecador, Anderson se inclina hacia el mal, porque nos inclinamos naturalmente hacia el mal. Pero con la mente de Cristo voy a entender mi condición y voy entonces, entendiendo mi condición, a considerar al otro no como mayor a mí, perdón, no como inferior a mí, sino incluso como superior a mí, porque quizás tiene virtudes que yo aún no he logrado alcanzar. ¿Cómo yo adquiero esto? Entendiendo los principios del reino, pero solo los entiendo contemplando a Cristo. Por medio, o sea, ¿cómo contemplando a Cristo? ¿A qué te referís? Listo, dice la escritura, y vuelvo a traer un texto a colación, en donde se nos dice que en Juan 17:3, que Jesús dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Me encanta porque también en el Evangelio de Juan dice que Él era la luz y que la luz venía a este mundo, y dice que la vida, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa palabra luz en griego es phos, quiere decir no solamente que ilumina en el sentido que me saca las tinieblas, sino cómo me ilumina y me saca las tinieblas con conocimiento. Conocimiento en cuanto a quién, en cuanto a quién es Dios. Cuando yo contemplo los atributos de Cristo, cuando contemplo los atributos de Dios, es como el espejo. Entonces voy a estar contemplando tanto a Dios, a Cristo, que esos atributos, a través de la contemplación, en mi mente va a empezar a suceder algo. Y es que contemplando la belleza de Cristo, como mi mente fue diseñada en un principio a su imagen y a su semejanza, esos circuitos mentales que están en mi mente, que están en mi corteza prefrontal, se van a inclinar hacia aquello que estoy contemplando con mayor fuerza, como las flores. Las flores se inclinan más hacia donde está el sol, y la Biblia llama a Cristo el sol de justicia, que en sus alas trae salvación. Y es interesante que el profeta Isaías y el apóstol Pedro dicen que la gloria del hombre es como la flor. Si Él es el sol y yo la flor se va a inclinar hacia donde está ¿qué? El sol. Esto aquí pareciera un principio genético, pero también es un principio espiritual. Si contemplo no los errores del prójimo, sino la gloria de Cristo, por ley natural y espiritual, voy a empezar a ser transformado a la imagen de eso que estoy contemplando. Así como la flor se inclina hacia donde están los rayos del sol, así mi mente, mis emociones, mis anhelos, mis motivos se van a inclinar hacia la gloria de Cristo cuando lo contemplo a diario. Wow, hermano. Tremendo, tremendo. Entonces, podemos decir que esos frutos, como el amor, que es lo más importante, ¿no? Podemos obtenerlo mediante y única y exclusivamente contemplar a Cristo. Hay que contemplarlo, porque cuando la serpiente le susurra al oído a Eva todo lo que le susurra, en Eva empieza a introducirse una información. Es que el pecado no consistió en haber hecho un acto. El pecado consistió en que hubo un cambio de mentalidad. Cambio de percepción. Un cambio de percepción en cuanto a qué, en cuanto a quién es Dios. Cuando la serpiente le susurra a la mujer al oído, ese susurro, esas palabras hicieron tanta mella en la mujer que cambiaron las estructuras mentales y espirituales de una manera tal que ahora dice la Biblia que vio que el árbol era bueno. Es decir, que ahora lo malo es bueno y parece que lo bueno es malo. ¿Por qué? Porque cuando viene Dios acercándose, ellos huyen de Dios. Dice la Biblia que Adán se escondió porque tiene miedo. Es decir, no se escondieron ni huyeron del árbol que era malo, sino que se esconden y huyen de Dios. Paradójico, a la inversa, se cambió. Se cambió no solamente el espectro de posibilidades de quién, en cuanto a quién era Dios, sino que ahora se introduce el conocimiento del mal. Y ese conocimiento del mal me hace percibir, y la Biblia lo dice, llamo a lo bueno malo y a lo malo llamo bueno. Por eso yo necesito volver a contemplar y escuchar a Cristo. Por eso la Biblia dice por todas partes: escucha, pueblo mío, escucha, Israel. Cuando yo escucho, ya no la voz de la serpiente, sino la voz de Dios, que es su palabra y es Cristo, la palabra, lo contemplo, lo escucho,
ahí es donde está el milagro. Amén. Ahí mi percepción de Dios va a cambiar, y si mi percepción de Dios cambia, cambia mi percepción del mundo, y por ende, como contemplo al prójimo. Es más fácil querer incluso tolerar a Dios que tolerar a mi prójimo, pero la Biblia dice, y si no toleras al que ves, ¿cómo tolerarás al que no ves? Wow. Es un milagro, es un milagro. Sí. Claro, o sea, el primer pecado de Eva fue, digamos, el cambio de percepción debido a escuchar a la serpiente, a escuchar al diablo, que produjo que no haya entendimiento de quién es Dios, y empezar a ver todas las cosas en sentido contrario, empezar a ver lo bueno como malo y empezar a darle vida a eso, ¿no? Porque si al final yo estoy viendo algo malo como bueno, le estoy dando vida a lo malo. Totalmente. Y empezó a florecer el pecado. Totalmente. Y lo único o la más grande herramienta que tenemos para empezar a recuperar ese cambio de percepción, volver al estado original, por así decirlo, es Cristo. Y es por medio de estudiar la vida de Él y las palabras que son la verdad, que yo vuelvo a recuperar ese sistema de creencias dañado. Lo dijiste mejor de lo que lo pude haber dicho yo, padre. Entonces, totalmente. ¿Qué recomendás, digamos? ¿Cómo sería una rutina diaria de estudio como para que una persona poquito a poquito pueda empezar a recuperar esa percepción de quién verdaderamente es Dios? ¿Cómo sería ese día a día? Sabes, haces una pregunta compleja, Tadeo, que parece sencilla, porque yo debo empezar a contemplar a Cristo desde los pequeños detalles de la existencia hasta los más grandes. Y esto lo está estudiando la psicología hoy por hoy. Hay un concepto que se ha incrustado en neurociencia, y es cómo es que un ser humano puede encontrarle sentido a su vida, y está muy anclado con identidad. Es decir, que mi conocimiento y mi experiencia no se circunscribe a un estudio meramente intelectual. Desde que me levanto, cómo me contemplo a mí mismo, cómo miro mi cuerpo, cómo miro mi mente, cómo miro mi vida, qué es lo que le da sentido a mi vida. Aunque la nevera esté llena o vacía, aunque la cartera o la billetera esté llena o vacía, aunque vengan las dificultades, ¿cómo estoy yo percibiendo a Dios en medio de todas esas dificultades? La maldad que veo cuando enciendo la televisión, la maldad que veo cuando prendo el celular, enciendo el celular y veo las noticias, ahí cómo estoy viendo, cómo contemplo el rol de Dios en medio de todo esto. Porque el mundo constantemente me está enviando información, las pantallas nos envían constantemente información, y eso contamina, y lo que hay en mí me contamina. Me levanto, doy gracias. ¿Será que doy gracias? ¿Será que al levantarme el primer pensamiento que se me viene es ese pensamiento de amor? Porque es que el amor de Dios lo llena absolutamente todo. Y ahora voy a la escritura, pero voy a la escritura no como teniendo como un itinerario, ¿no? En cuanto a debo hacer esto y hacer esto para que el amor aflore. No, el amor es un don, Tadeo. Dice la escritura que el fruto del Espíritu, Pablo lo escribe en Gálatas 5, el fruto del Espíritu es amor. Pero es que dijo una escritora por allá en el siglo XIX que el amor solamente puede ser engendrado por el amor. ¿Qué es lo que va a hacer que yo le ame a Él? Dice la Biblia, le amo porque Él me amó primero. Yo debo empezar a entender el amor de Dios en todos los aspectos de mi vida. Yo en lo personal, desde que me levanto agradezco, o sea, donde está el agradecimiento no puede entrar la queja, la duda ni la incertidumbre. Y eso es un principio vital de vida. Claro. Agradezco. Gratitud. Exacto. Tengo un momento de oración con Él. No se trata de un, ¿cómo te dijera yo? No se trata de un protocolo, no algo que nace natural, como cuando en la adolescencia a mí me tocó en la universidad solo un semestre dormir con varios compañeros, y desde que uno se levantaba los saludaba, conversaba con ellos. Pasa lo mismo con Dios, vas, conversas con Él, le cuentas lo que en el día quieres hacer, pones todo en sus manos, abres las escrituras, pero abres las escrituras no tanto como para adquirir algo intelectual, sino que abres en las escrituras para entender qué es lo que Dios te quiere decir, y cómo allí en esas escrituras puedes encontrar la perla de gran precio. Jesús dijo que el reino de los cielos era como un campo que tenía un tesoro escondido con grandes perlas. Yo puedo tener el texto y el versículo, y puedo cuando se habla del año bíblico, puedo leer 10, 20 versículos en 10 minutos. Wow, eres
eres un teso, pero no, es como en esos versículos yo extraigo la perla de gran precio, como extraigo la vida de Cristo y contemplando esa vida, de acuerdo a ese texto, de acuerdo a la contemplación, yo puedo ahora desarrollar mi día. Si pasa el carro y me echó todo el agua encima, si mi compañero del trabajo me miró mal o hizo algo que no me agradó, si la misma vida ese día me quiere atacar, es que ya he contemplado en el texto el amor de Cristo, porque por ejemplo yo hoy puedo leer Deuteronomio o Éxodo, y Deuteronomio y Éxodo me va a decir, odia y aborrece al que aborrece a Jehová, el que me aborrece a mí, o donde David escribió, aquí que yo aborrezco a tus enemigos. Entonces yo puedo leer ese texto, o el texto que dice ojo por ojo, diente por diente, pero ahora ese texto lo pongo en perspectiva con la vida de Cristo, y Cristo me está diciendo, no, oísteis que fue dicho, aborrece a tu enemigo y ama a tu prójimo, pero yo os digo, ama a todo mundo, incluso al que te aborrece. Tienes un problema en tu casa y discutiste con tu esposa, y entonces se permite el divorcio, pero luego encuentro una escritura donde Jesús dice, pero es que la carta de divorcio es por la dureza del corazón. Entonces, y así con toda la Biblia, si la pongo desde el lente de Cristo, ahí va a cambiar mi vida espiritual. Entonces, más que leer, que tener como un itinerario, me levanto, hago esto, no, es a través de lo que experimento en mi vida, incluso en el estudio de la Biblia, encontrar a Jesús. Wow, tremendo. Y ya que mencionás, bro, hay algunos versículos de la Biblia, me gustaría preguntarte qué entendés vos del versículo, por ejemplo, de Mateo 6:33, en donde Jesús nos invita a que por encima de todas las cosas, primero busquemos el reino de Dios, que vivamos una vida justa y que todo lo demás después te va a llegar por añadidura. ¿Qué entendés vos por ese versículo? Y es un versículo que está muy de moda, te digo, sí, hay muchas personas compartiéndolo, sí, y bueno, me gustaría tu perspectiva acerca de esto. El versículo es hermoso porque está en armonía con el Sermón del Monte y con la implantación del nuevo reino. Cuando dice, busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el reino de Dios y cuál es la justicia de Dios? Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado y el reino de Dios es Cristo. Y el apóstol Pablo en Corintios nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que yo fuera llamado justicia de Dios en Cristo. Entonces, el reino es Cristo, la justicia es Cristo. ¿Qué debo buscar cada día? A Cristo. ¿Lo notas? Es Jesús, es todo. Exacto, entonces cuando me encuentro con Jesús, desde que me levanto, porque yo puedo ir a la escritura sin Jesús, como la pregunta anterior, los fariseos y los saduceos, doctos en las escrituras. Obviamente no estoy aquí hablando en detrimento de ellos, porque eran personas a las que no soy quien para juzgar, pero es como por dar un ejemplo. Claro. Tenían la escritura acá, pero sin Jesús. ¿Cierto? Y no tenían los frutos. Exactamente, entonces, cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia, Jesús es el reino, es el mejor don del cielo. Pablo dice en Romanos que no sucede con la transgresión como con el don. La transgresión vino la muerte por causa de una transgresión, la de Adán. Y dice Pablo, pero con el don no sucede como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno los muchos fueron declarados pecadores, dice, por el don de justicia los muchos serán declarados justos. Más que una vida justa es contemplar a aquel que es justo. Y aquel que es justo dice que también tiene la capacidad de perdonarme y de limpiarme. Y dice Juan que si yo contemplo a Jesús, seré semejante a Él, porque le veré como Él es. Y cuando digo que le veré, cuando Él dice que le veré como Él es, está diciendo sin el filtro de una religión falsa, sin el estigma de un sistema de pensamiento, de una filosofía que nada tiene que ver con el reino de Dios. Dice que cuando lo veo como Él es, dice que en esa esperanza me purifico. Ahí está el secreto de la vida feliz. Lo contemplo, lo observo, y en esa observación estoy buscando el reino de Dios, es decir, en Cristo yo encuentro todo. Yo en Cristo encuentro no solamente la revelación del carácter del Padre, sino encuentro al administrador y legislador de los principios del reino de los cielos. Ahí mi vida va a cambiar.
Ahí cambia por completo. Por completo, porque ya lo busco, el resto porque dice el apóstol por añadidura, porque el resto va a ser añadidura. Él lo denomina así, pero en este mundo la añadidura es, me enriquezco, busco todo y después Dios. Entonces Dios viene a ser la añadidura. En el reino, como es diferente, es a la inversa. Recordemos que a Eva le cambió la perspectiva en cuanto a Dios, en cuanto a su reino, de una manera tal que ahora lo primero que el hombre intenta buscar es dinero, fama, cosas. Claro. Y ya la añadidura como que es Dios, ya por allá cuando, si la vida le da, porque todos no cuentan con esa fortuna, todos no cuentan con la fortuna de decir, realicé mi vida, ahora sí me entrego a Dios. A la mayoría no les alcanza la vida, ni siquiera para lograr sus, entre comillas, sueños terrenales. Entonces no hay tiempo para Dios. Pero cuando yo voy y busco el reino de Dios y su justicia, que es, se sintetiza en esto, la vida de Cristo. El resto llega solo. Llega solo. Porque dice la Biblia que Él es galardonador de los que le buscan, dice Santiago. Y dice Cristo, antes de que ustedes pidan, Él ya sabe lo que necesitan. En Cristo están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del cielo. No. Tremendo, hermano. Yo creo que con eso ya podemos culminar. Mi cabeza quedó estallada y calculo que la cabeza de todos los que también están viendo esta pieza de contenido también. Gracias por traernos tanta claridad. Y bueno, creo que sea la primera de muchas entrevistas en donde podamos ahí extraer sabiduría para poder compartir con las cientos y miles de personas que van a ver este contenido. Muchísimas gracias. Sí, no, muchas gracias por la invitación y bueno, a todos los que nos están observando, a que puedan suscribirse al canal. Sí, suscribirse al canal, La Mente de Cristo canal. Sí. Y bueno, no, feliz por ti. Claro que se suscriban al canal La Mente de Cristo y allí van a encontrar mucho más contenido. Y sí, es fundamental también que puedan comentar qué es lo que más les gustó, ¿sí? Para que esto le pueda llegar a más personas, que le pongan un me gusta. Y de esta forma, entre todos, nos vamos a hacer llegar este canal a miles de personas y cada vez más personas van a conocer al verdadero Dios, que es un Dios de amor, ¿no? Claro que sí, y a través de su Hijo. Estoy muy agradecido por haber estado acá y bueno, feliz. Hermano, un éxito.